en el nombre de Jesús. Lo recibimos por fe en ese nombre. Amén y amén. Damos la bienvenida a los que nos visitan. Hermanos de la Dominicana me dijeron que estaban, por ahí deben estar. No sé si están aquí esta noche, de la Dominicana. Sí, por ahí están, yo no alcanzo a ver. ¿Por allá? Por allá. Dios les bendiga, estaremos saludándoles hoy. Y todos los demás, bienvenidos, pero vienen de más cerca, ¿verdad? Muy bien. Leo aquí, algunos dicen, yo soy de Pablo. Estoy leyendo capítulo 1 de 1 Corintios, verso 11. Algunos dicen, yo soy de Pablo, otros de Apolo, otros de Pedro, otros de Cristo. Dice arriba, se me dice que hay rivalidades entre ustedes. Hasta ahí nada más. Vamos a seguir con el tema de la mañana. La iglesia de Corinto, que ahora está en todo el mundo, pero que los de Corinto leyeron primero esta carta, o sea que va dirigida a nosotros, porque la iglesia es una. No importa los tiempos, las generaciones, porque la iglesia de Cristo debe transmitir el ministerio de Jesús de generación en generación, con los mismos oficios, aunque los actores son diferentes, porque cada generación tiene sus actores. Los cristianos de hoy no son los mismos de hace 1000 años, pero la iglesia es la misma, y los oficios de la iglesia son los mismos. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a tratar de controlar la voz gastada en tanta actividad. Bueno, en la mañana hablamos de muchas cosas de la carta a los Corintios de Guatemala. Y dijimos, entre otras cosas, que deben tener dones la iglesia, pero debe tener santos. Dones no quiere decir santidad. Deben haber, bueno, si pudiéramos decir, deben haber teólogos, conocimiento de la palabra. Pero mejor que haya más santos que teólogos. Porque teólogo no quiere decir santo, necesariamente. Debieran ser santos los teólogos, todos. Pero ahora vamos a hablar de las necesidades de trabajar en diferentes áreas de la iglesia, pero que no sea motivo para divisiones y rivalidades. Es decir, la iglesia al principio tenía líderes de gran impacto, como ha de haber sido oír a Apolos, como ha de haber sido oír a Pablo o a Pedro, y así a cada uno. Cada uno tenía su modo, su estilo, pero la misma verdad. A uno les gustaba la elocuencia de Apolos, a otros les gustaba la resiedumbre de Pedro, a otros les gustaba la palabra profunda de Pablo. Pero oiga bien, ninguno de ellos, por ser líder, podía ser el modelo, porque eran humanos. Entonces, lo que pasa es que muchas veces se forman rivalidades entre ministros. Pero no tanto eso. También las ovejas hacen ídolos de los ministros. Tal
vez los ministros están de amigos entre sí y las ovejas se pelean abajo. Pablo y Bernabé platicando, alegres, contentos, o con Pedro, o con algunas diferencias, y los de abajo peleándose porque era mejor su líder que el otro líder. Eso se llama carnalidad, porque ninguno de ellos, por mucho que haya sido Pablo, Pedro, Apolos, ninguno de ellos murió para que se salvaran. Dice amén a eso. El único digno de ser el modelo es Cristo. Ahora, eso sí, tenemos que reconocer que hay capacidades ministeriales diferentes. Uno es arquitecto, otro es fundador, otro es administrador, etcétera. O sea que eso es repartir el trabajo. Pero repartir el trabajo no quiere decir rivalizar. Dice que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es como el cuerpo físico. Imagínense usted que la cabeza, por ser tan inteligente, le dijera a los pies: pies, ustedes no piensan. Pero no le puede decir la cabeza a los pies que no sirven los pies, porque ¿a dónde va la cabeza si no caminan los pies? Entonces nadie es suficiente en sí mismo. Los pies para caminar, para transportar, la cabeza para pensar, las manos para hacer. No se puede descartar ningún miembro. Pero ¿cómo le va a decir el ojo a la mano: tú no miras? ¿Por qué no miras, mano? Pues si para eso están los ojos, para que con los ojos la mano mire. Pero para eso están las manos, porque los ojos no pueden tomar nada, ni siquiera un pañuelo. Para eso están las manos. Nos complementamos. Eso es lo que está explicando Pablo ahí. Pero eso no es motivo, hermano, para decir yo soy de Apolos, yo soy de Pedro o de Pablo. Sin embargo, hay un detalle ahí que se ve en el fondo. Quiere decir que la iglesia al principio tenía áreas de cada ministerio. Donde trabajaba Apolos no estaba trabajando Pedro. Y donde estaba trabajando Pedro no estaba trabajando Pablo. Y Pablo decía: yo no voy donde ya otro trabajó, porque pondría cimiento sobre el que ya está puesto. O sea que cada uno en su lugar. Se evitarían rivalidades carnales si los ministerios supieran que se complementan. La verdad más profunda que jamás ha venido a la tierra es la escritura misma, la Biblia. Amén. Infalible. Gloria a Dios. Sin embargo, le hicieron hombres. O sea que el Señor usa humanos para transmitir su pensamiento divino. Ni siquiera fue un hombre, fueron muchos. Quiere decir que ninguno tenía la exclusividad de la verdad. Ninguno tenía la exclusividad de la verdad. Lo que sabía Daniel no lo sabía Isaías. Lo que sabía uno no lo sabía el otro. Pero al juntar todo estaba la verdad de Dios. Y no se pusieron de acuerdo tampoco. No se conocieron muchos de ellos. Esto nos empuja a saber que la repartición del trabajo es necesaria, pero no para enfrentarse unos a otros. Ahora, deben cubrirse las áreas, todas, de la iglesia. Israel, el viejo Israel,
tenía 12 tribus, 12 áreas, 12 apóstoles, uno por área. El nuevo Israel tiene sus áreas y deben ser repartidas en ministerios primarios. Por cierto, hay 5 áreas de trabajo en la iglesia: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Eso no quiere decir que solo 5 van a trabajar. Esos 5 van a ser otros y otros y otros y otros. El Señor llama ministerios gestores y estos hacen otros. O sea que hay llamamientos directos e indirectos. Llamémoslos directos a los que el Señor mismo llama. Indirectos a los que el Señor llama por intermedio de los que ya llamó. Gloria a Dios. ¿Estamos? Dámosle unas palmas al Señor. Ahora aquí el apóstol Pablo en esta carta denuncia algunas cosas negativas. A mí me llama la atención que la Biblia no calla las cosas negativas. Qué bueno sería que leyéramos que los hombres no fallaron, que los ministros fueron perfectos, pero no es así, hermano. Pero lo que a mí me asombra es que la Biblia no calla los defectos. Los pecados que cometió David los exhibe. Las fallas de la iglesia al principio o de los ministros las pone. Por ejemplo, las divisiones. Pero ahora vamos a ver algo más. Deben cubrirse las áreas ministeriales con ministros competentes. ¿Cuál será la competencia? Yo diría que la competencia no es necesariamente sabiduría humana. Una persona, por ser muy inteligente, humanamente hablando, no por eso va a ser un ministro o es un ministro ideal. Porque no se trata de dar conocimiento de lo temporal. Se trata de dar conocimiento de un proyecto de Dios en misterio, que solo lo va a revelar el Espíritu. Entonces, diríamos que ministros competentes tendrían que ser los que estén llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que va a sacar esos misterios. Por muy inteligente que sea el humano, por muy inteligente que sea, no va a captar los misterios de Dios, porque los compara con lo terreno. Lo espiritual, el espiritual lo compara con lo espiritual. Las palabras del Espíritu con lo que el Espíritu explica. Eso es solo en el Espíritu. Por eso aquí vemos en esta disertación de Pablo que la sabiduría humana dice que es locura. Verso 20. Los sabios, los filósofos, los teóricos, teólogos, nada más teólogos, sin practicidad, sin ejecutar lo que saben en su vida. Dice que esa sabiduría de este mundo es loca, sabiduría loca. Dios la tiene como loca. Qué interesante. ¿Usted no admira la sabiduría humana? ¿Verdad que sí? Mire todo lo que descubren, todo lo que han avanzado en tecnología, en muchas esferas. Sin embargo, Dios dice que esa sabiduría es loca. Locura, dice.
Pero lo que es más fuerte es que el humano sabio, según él, toma por locura la sabiduría de Dios. Por eso Pablo le llama, y asómbrese de eso, a la cruz, el plan de la cruz, Cristo en la cruz, le llama locura. La locura de Dios, dice. ¿Por qué locura, hermano? Porque el humano, al no entenderla, la clasifica como una cosa ridícula. Porque la mente natural es muy corta para entender ese misterio. Yo le aseguro que vamos a terminar los días en la tierra y el misterio no lo vamos a comprender totalmente. Es un misterio tremendo. Que Dios se haga un hombre, que muera, que sufra. Eso no entra ni con tirabuzón. Solo con espíritu. Bueno, pero esa locura de Dios es sabiduría. Yo siempre me pongo a pensar, hermano, ¿por qué harían el plan de la cruz tan increíble? ¿Por qué lo harían tan no captable por la mente natural? ¿Cuál sería el propósito? Un hombre muy inteligente no lo capta. Fíjese. Quiere decir que no es por sustancia gris. Un hombre sencillo que no sabe ni leer, lo capta. No es por listo entonces. Es porque el Señor quiso revelarse a los sencillos. Si alguien se cree sabio, estoy interpretando palabras de Pablo, ahora en esta noche, o en los tiempos de Pablo, hágase como que no sabe, dice, para que le revelen la verdadera sabiduría. Fíjese que Pablo era un hombre superdotado de la mente, era tremendamente aventajado. Y dice que era ignorante, dice él, cuando encontró a Cristo. ¿Ignorante en qué? En lo de Dios. Aunque era sabio en lo de la tierra. Pero ¿de qué te sirve a ti entender las ecuaciones de la geometría y trigonometría y todas esas ciencias matemáticas? ¿De qué te sirve para ir al cielo? ¿De qué te sirve entender cuántos son 80,000 millones o billones de años luz? Eso no te sirve a nada. De todos modos vas a traspasar si estás en la revelación. Dicen que el cometa que mañana se va a ver a las 5 de la mañana, 4 de la mañana, no sé si usted se va a levantar. Está a 19 millones de años de kilómetros de la Tierra. Así que no hay pena, dice, no va a chocar. ¿De qué le sirve eso? Si chocara, nosotros nos vamos de una vez para otro. Pero no choca. Lo que quiero decir es que la locura de Dios, la cruz, es sabiduría que el hombre no alcanza. Y la sabiduría del hombre es locura para Dios. ¿Por qué? Porque el loco del hombre, por no entender la sabiduría de Dios o no quererla ver, se pierde. Con todo y su sabiduría se pierde. Como sabía en la tierra, pero al pasar al otro lado, perdido como cualquier otro. Ahí en la tumba ya no hay diferencia entre el atrasado y el adelantado, humanamente.
Cadáveres los dos. Polvo. Pero la diferencia es donde Dios pone su espíritu. Amén. Bueno, hay algunos detalles más en esto. Si usted sigue leyendo del capítulo 1 y del capítulo 2 de 1 Corintios, usted va a ver que hay en capítulo 2, 1 en adelante, al 5, usted va a ver que hay un proyecto misterioso de Dios. ¿Cuál será el proyecto misterioso? Y ese proyecto misterioso fue planeado antes que todos nosotros existiéramos. Ahora, ¿por qué será proyecto misterioso? Porque Dios no lo revela a todos, porque no lo quieren ver todos. Si hay alguien que quiere ver, Dios le alumbra. Pero si hay alguien que no quiere ver, el Señor no le alumbra. ¿Cuál es la razón por la cual Dios llega a unos y no a otros? Porque otros que no llega, cierran los ojos. Les dijo a los fariseos religiosos, que eran muy inteligentes, por cierto, en teología: ustedes no son ciegos, sino que no quieren ver. Porque si fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero porque dicen que ven y no ven, el pecado les permanece. O sea que si nosotros no pudiéramos alcanzar los misterios de Dios, no tendríamos culpa. Si ahí se quedara todo. ¿Cómo va a reclamarle a Dios a usted que no vea lo que no puede ver, si no tiene ojos para ver? Usted no le va a reclamar a un ciego porque se tropieza. Pero ¿por qué será que Dios reclama que no veamos? ¿Por qué no vemos? Porque da la clave en el misterio. Dejen que el Espíritu se lo revela. Quieran ver y yo les alumbro. Esta es la condenación del hombre, que viniendo la luz, amaron más el chiquero que la luz. Yo lo digo con toda libertad porque usted no es de eso, usted es de los que amaron la luz. ¿Usted ama la luz? Muy bien, entonces en el universo hay millones de seres que los envolvieron las tinieblas, habiendo estado en la luz plena de los cielos y del cielo. Esa historia se repite en la tierra. Los hijos de las tinieblas no nacieron en las tinieblas. Ni siquiera el diablo nació en las tinieblas. Se envolvió en tinieblas, pero era Luzbel, luz bella. Quiere decir que toda criatura que va a morir en tinieblas es su culpa. Dios alumbró a todo hombre. ¿Usted se imagina, hermano, que si Dios va a juzgar a todos los hombres, cuántos creen que los va a juzgar a todos? ¿A todos? A todos, sin excepción. Bueno, si los va a juzgar y va a condenar a millares, a millones, ¿usted cree que los va a condenar si no les avisó las reglas del juego antes? ¿Cómo va a condenar si no sabían qué era lo que tenían que hacer? Les reveló a todos cuál era su voluntad. Y dice Romanos 1 y 2, que el hombre, sabiendo que había Dios, yo no sé cómo, por su conciencia, por el espectáculo de la creación, por qué sé yo qué medios, por ángeles, por profetas, por lo que visitara la tierra, no
adoraron a ese Dios como a Dios, sino que se adoraron a sí mismos. Pensaron que eran muy inteligentes y no podía ser que hubiera un Dios invisible, una creación así, y entonces empezaron a pensar sus genialidades que los llevaron a la ruina. Y dice que entonces Dios los abandonó y pararon adorando cuadrúpedos. Así de sencillo. Ahora Él los va a condenar porque prefirieron adorar animales y no al Creador. Qué terrible, hermano. A mí me decía un maestro que tuve en la universidad, me decía, esos religiosos, decía, él creía muy sabio. Esos religiosos, y yo decía amén en ese tiempo. Esos religiosos, yo lo tenía por muy inteligente, dijo él. En una clase le gustaba decir eso a cada rato. Yo primero adoraría a mi madre, dijo, porque la miro, que a uno que nunca he visto. Inteligente, ¿verdad? Mejor adoraría una piedra, dijo, porque la miro, que lo que no miro. Y usted sabe por la Escritura que lo invisible es lo permanente. El Altísimo es amor, no tiene cuerpo, es esencia, energía primaria, pero dice que es amor. Entonces, para que nosotros conociéramos el amor, vino a la tierra el amor y se encarnó. Si no se hubiera encarnado, usted nunca hubiera visto el amor. Y cuando usted le dice a otro que lo ama, a otro en la tierra, hasta le dicen, te adoro, porque cree que el otro la adora. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que admira o devuelve el amor que está en el otro, pero nunca lo ha visto. Lo ve en lo que el otro hace. Así es Dios. Se encarnó y nosotros vemos que Dios es amor porque Cristo lo vimos amando. Muy bien. Pero aquí no hemos desatado el misterio de Dios. ¿Cuál es el misterio de Dios? El misterio de Dios, lea 2:1. Ustedes, yo he venido, dice Pablo, a darles el proyecto misterioso de Dios, no con discursos elevados, dice Pablo. Entonces quiere decir que el misterio no son palabras elevadas. Pueden estar envueltas las explicaciones en palabras elevadas, pero ese no es el misterio, porque lo puede dar una persona que no tenga palabras elevadas. No es la elocuencia la que desata el nudo. Entonces dice, si usted me sigue aquí en la lectura, dice, yo me presenté débil, dice el 3, dice Pablo. Mi predicación no tenía brillo. Fíjese bien. Ni artificios para seducir a los oyentes. Pero sí se manifestó en mí el Espíritu, dice. Fíjese, le da más importancia a la manifestación del Espíritu en él que a las palabras, porque en definitiva es el Espíritu Santo en el ministro el que va a ir a tocar a la persona que está oyendo. O no se le va a mover ni un cabello. Por eso Pablo tuvo que decir, porque el reino de Dios no consiste en palabras solamente, sino en poder de Dios.
en manifestaciones del Espíritu. Por supuesto, en la mañana dijimos que manifestaciones del Espíritu no quiere decir necesariamente hacer milagros nada más. Yo no estoy en contra de los milagros, repito, hermano, porque ya me reclamaron. Hermano, usted está en contra de los milagros. No, no puedo estar. Cristo los hizo. Estoy en contra de que los milagros sean los que engendren vidas nuevas. Es Cristo, por el Espíritu. Por eso Cristo, para ministrar, se tuvo que envolver en el poder del Espíritu. Y mientras el Espíritu de Dios no lo envolvió, no ministró. ¿Qué quiere decir eso? Mientras no lo ungió el Espíritu, no puso manos. Eso quiere decir que es el Espíritu el que quiere. Entonces, nosotros no nos profundizamos en el conocimiento del Espíritu. Si la clave está ahí. La clave estaría en que como solo el Espíritu revela, según el capítulo 2:10, nos ha revelado por su Espíritu que escudriña hasta lo profundo de Dios. Así dice el verso. Entonces, si el Espíritu te va a dar el sondear hasta los misterios más profundos de la sabiduría de Dios, ¿por qué no nos metemos a andar en el Espíritu? ¿Sabe por qué? Porque tiene uno que deponer su ego, y eso es lo que más le cuesta al hombre. Al hombre no le agrada que otro lo ayude. Él es el que se quiere ayudar. Dice que Israel entero perdió el camino de la salvación porque se apoyaron en su propia justicia y no tomaron la de Dios. Si nosotros somos salvos, es porque la justicia de Cristo, con su muerte, nos da la salvación. Pero hay que creerla. Hay que creerla. Ahora, hermano, póngase usted un minutito pensando, ¿cómo hacemos para creerla? ¿Qué llega primero? ¿Creer o el Espíritu adentro de uno? Yo le voy a resolver eso. Llega primero el creer, porque el Espíritu está afuera cuando te está invitando a creer y te arrepientes. Cuando tú te arrepientes, hermano, el Espíritu Santo está afuera. Te está invitando. Ven a Cristo. Es Juan el Bautista llamando al arrepentimiento para que Cristo entre. Pero el arrepentimiento no es la conversión. La conversión es el volver a ser engendrados. Es que el espíritu muerto en la persona nace de nuevo. Pero eso no quiere decir que ya hemos sido dados a luz. El que es engendrado todavía no es dado a luz. Entonces más bien deberíamos de dividir el proceso de la regeneración entre el nacer del Espíritu y el nacer a la nueva edad con cuerpo glorioso. Esto último es dar a luz. Lo otro es engendrar una nueva vida. Entonces, si una nueva vida se gestó en el que se convirtió, debe vivir diferente. ¿O no es nueva vida? Ahora, claro, tenemos que aceptar que en la regeneración no aparecemos nuevos de la noche a la mañana.
Usted aceptó en la mañana de hoy, digamos. Ahorita en la noche se siente igual, o a lo mejor un poquito peor. Porque está todavía, no sabe usted qué tiene que hacer, no sabe por qué está aquí. Pero poco a poco se va conociendo y conociendo y conociendo. Cuando usted llegó a Cristo, por favor, póngase la mano en la conciencia. Cuando usted llegó a Cristo, ¿conocía a Cristo? ¿Y sus órdenes? Mucho menos. Sin embargo, Cristo le dijo, déjame entrar y te voy a enseñar mis órdenes. Entonces, usted no le pida a alguien que nació en la mañana que en la noche ya sea adulto. Usted no le pida más que ya creció un poquito. Y eso sí se dejó, si se alimentó. Si no, está enano. Entonces es absurdo que las iglesias se llenen de gente exigente en los nuevos, cuando ellos mismos fueron lentos, cuando eran nuevos. Tú debes andar así, pues si es semejante viejazo en el evangelio. Usted debe andar asá, pero si se llevó años, él. Pero el otro tiene que ser en minutos que cambie. Usted no debe usar esa ropa, pues si el otro se pasó años para cambiarse, hermano. Usted debe mirar, mire dónde pone los pies, pues si es nuevo. Usted debe andar rápido, pero si es bebé. Eso no quiere decir que se haga el bebé. Es que no sabía que era pecado. No sabía para dónde iba. Sí sabía ya. ¿Usted cree que los bebés no saben cuando hacen berrinche? ¿Que se ponen hasta morados? Y la mamá, ay, mi muchachito, métalo entre el agua, va a ver usted. Los niños chiquitos se caracterizan porque ellos hacen la vida que los padres les dejan. Si el padre no le corrige los berrinches, después le pegan al papá. Y chiquitos, y allá van. Y después a la mamá. Y hay casos funestos que matan a los padres. Bueno, si nosotros entendemos entonces que el Espíritu es el único que revela los misterios de Dios, ¿por qué no nos profundizamos? ¿Por qué no dejamos las nimiedades, hermano? Mirando si los aretes le cuelgan por aquí, si los prensacorbatas son de oro, teniendo estorbo que si el reloj no será Rolex el que lleva. Y sufren porque otro tiene Rolex. Y esos zapatos muy caros. ¿Por qué nos quedamos en nimiedades? Porque ese no debe ser muy buen cristiano, porque mire la ropa que usa. Solo vemos el atrio. Con esto no quiero decir, hermano, que usted va a llegar a la iglesia en calzoneta. Ni va a llegar de Cumbo al puerto. Hay que saber a dónde va uno y cómo va uno. Eso es. Pero ¿no cree usted que son signos de inmadurez esos? No siempre es maldad. Ahora, la deshonestidad, sí ya va el mal pensamiento. La ostentación va pecado. Pero a veces la ostentación es ostentación aquí en este lugar y no es ostentación en este otro. Ahora, con la honestidad sí me peleo, o con la deshonestidad. Es así, es deshonestidad en cualquier parte. Sin embargo, tiene sus atenuantes. En el África les gusta mucho, tal vez por el calor, ¿verdad?
descubrirse de la cintura para arriba. Y los hermanos llegan al África. No van a empezar por vestir a la gente, hay que empezar por predicarles a Cristo. Y después van llegando ya las reformas. Fíjense que, no sé si es anécdota, pero dice una verdad. Llegó un misionero al África y se convirtió el brujo de la comarca al evangelio. Un brujón así, con 7 mujeres. Y obligó a las 7, se convierten. Levantó la mano la primera, la segunda, la tercera, 7. Y salió del culto él a la cabeza y las 7 detrás. Convertidas, entre comillas. Y le dijo el pastor, por favor, esos pastores que a veces quieren que los bebés corran 42 kilómetros maratón, le dijo, mire, la próxima vez me viene con una. Y el brujón se le quedó mirando a las 7. Está bien, pastor. Se fue. La siguiente noche llegó con una. Ah, le dijo el pastor, qué bien, se ve que usted sí se convirtió. Dígame qué hizo con las otras 6, las maté, le dijo. Aquí no tienen pena las hermanas, ¿verdad? Por querer imponer de golpe la luz. La luz no se impone, se reconoce. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Los más avanzados en la fe, tenemos una sabiduría, dice Pablo, en el verso 6, 2:6, que no nos la enseñó este mundo, ni los dirigentes de este mundo. Entonces, ¿quién se las enseñó? El Espíritu. Quiere decir que el mejor maestro es el Espíritu. Ahora, el Espíritu tiene 2 maneras de actuar. Se me ocurren 2, deben ser más, pero vamos a mencionar 2. La primera, adentro de usted, y le enseña. Le hace sentir que es bueno, que es malo, lo hace discernir, etc. Qué bonito, ¿verdad? Si se deja. Y la otra forma de actuar es en un ministro por medio del cual le va a enseñar a usted. Lo que pasó con Felipe y el etíope. ¿Y cómo voy a entender la palabra si no hay quien me la explique? Pero la explicación humana no es la cumbre, hermano. La explicación humana es parte del proyecto de Dios. Pero el que realmente enseña es el Espíritu. ¿O no? ¿Quién de ustedes vio la resurrección de Cristo? Quizá dirá usted, pero qué pregunta, hermano, si yo acabo de nacer. No, yo no estoy hablando de... Fíjese que ningún humano vio la resurrección de Cristo. No se me asuste. Yo no estoy diciendo que Cristo no resucitó. Solo estoy diciendo que a ningún humano se le permitió ver el cuerpo de Cristo levantarse. Los que lo vieron, y para eso que fueron solo los creyentes, ya lo vieron resucitado. Lo que alcanzó a ver Pedro y Juan fue la ropa que tenía el cuerpo, o la envoltura. Pero Pedro y Juan, que llegaron corriendo a la tumba, no vieron el momento de levantarse Jesús. Los soldados, que eran los que estaban más próximos a la resurrección de Cristo,
cuando Cristo se levantó, que seguramente se encendió la tumba, cayeron como muertos. Y cuando ellos despertaron de esa muerte, de ese letargo, ya no estaba el muerto. Ahora yo me pregunto, ¿por qué nadie vio la resurrección? Porque es por fe. En la mañana dijimos que lo que se ve ya no se necesita fe. Ahora, ¿cómo hicieron todos los que creyeron y nosotros que creemos en la resurrección? ¿Cómo hicimos para creer? Por fe. Yo quiero ver las manos de los hijos de la fe. ¿Cuántos creen en que Cristo resucitó? Ahora hágame favor, hermano. ¿Usted cree que Cristo resucitó porque no está en la tumba? ¿O porque lo vio? No. ¿O porque se lo dijo el predicador? No. ¿Usted cree que Cristo se levantó entre los muertos? Porque se lo revelaron. Se lo revelaron. ¿O no lo va a creer nunca? Pero primero hubo fe. Ahora, ¿quién le dio la fe? Dios. Dice, porque seremos salvos, somos salvos por la fe. Y la fe, no es vuestra, porque también te la regaló Dios. Si te regaló la fe, y te reveló, pues Él hizo todo, hermano, y pagó el precio. ¿Qué hiciste tú? Nada. Entonces todos se hubieran salvado porque los demás no hicieron nada. Lo que hicieron fue usar la fe que Dios dio, general, común, para creerle. Por eso el centurión de aquel milagro del hijo que se sanó, usted lo puede leer, no recuerdo la cita en uno de los evangelios, léalos. Dice, llegó a decir a Jesús, oye Jesús, mi hijo está grave, haz un milagro. Entonces le dijo, ¿y tú puedes creer? Sí, Señor, dame tu palabra y yo creeré. Le dio la palabra y dio la vuelta el centurión y se fue. Y cuando vio el milagro, le preguntó a los criados, ¿a qué horas fue la sanidad? A tal hora, le dijeron. Y vio su reloj y dijo, a esa misma hora fue cuando Él me dio su palabra. Pero oiga, y entonces quiere decir que creyó antes en la palabra que en Jesús. La fe le abrió el conocimiento de Jesús. El milagro le confirmó de Jesús. Ese es el orden. No ande usted solo esperando que primero le hagan el milagro para ver si es Jesús. Crea, espere y Él hará conforme a su proyecto. Ya tengo pocos minutos. Todo esto Dios nos lo ha revelado por su Espíritu. Verso 10, 2:10. Porque el Espíritu Santo, escudriña todo, hasta lo más profundo de Dios. Ahora,
con lenguaje espiritual se tiene que entender, dice el verso 13. Por favor, hermano, vamos a poner atención un minuto más. ¿Cómo hacemos para entender cuándo es revelación de Dios y cuándo no? Esa es una gran pregunta, hermano. Yo me he preguntado esto. Allá está Abraham en Ur de los Caldeos. Dicen que adoraba al sol. Y oyó una voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y yo te voy a mostrar otra tierra. Y salió Abraham. ¿Cómo estaría Abraham seguro que era la voz de Dios? ¿Sería que ya estaba acostumbrado a oírla? El Espíritu Santo le dijo: esa es la voz de tu Creador. Allá está Noé. Haz un arca, porque voy a acabar con toda la gente. Y la vas a hacer así, así. ¿Cómo hizo Noé para saber que era la voz de Dios? El Espíritu. Le habría dicho: esa es la voz de Dios. O crees o te ahogas. Ya no, digo, yo no me ahogo, dijo, y empezó a hacer el arca. ¿Qué es primero? ¿La fe o el conocimiento? La fe. Ahora, una nueva pregunta, la última. ¿Por qué no todos aplican bien la fe? ¿Por qué ponen en acción la fe unos y otros no? Y estos se salvan y estos se pierden. ¿Por qué será? Porque dice Juan que aman más las tinieblas que la luz. Esta es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz. ¿Será parte de la revelación amar más las tinieblas, la luz que las tinieblas? No. Esa es parte de tu voluntad. Lo que es parte de la revelación es que la luz vino y que el Espíritu te invitó. Y tú le dijiste sí, no, tal vez, quién sabe, algún día o mañana. Pero los que le creyeron por fe, encontraron la salvación. Un aplauso. Por eso dice que es tentar a Dios, pedirle señales para creer. Dios se enojó con la generación que saliendo de Egipto se preguntaban en el desierto: ¿estará Dios con nosotros? Tengo hambre y no hay que comer. Tengo sed y no hay agua. Tengo ganas de descansar y no hay cama. ¿Estará Dios? Y les recordaba a Moisés: ¿y quién les abrió el mar rojo? ¿Ustedes? No. ¿Y quién les da el maná cada día? Todavía el mar rojo era pasado, era una experiencia inicial, pero el maná era todos los días, por 40 años. Y decirle a Dios: Señor, con el maná ahí, hermano, comiéndoselo, y decirle: ¿estarás con nosotros? ¿Verdad que la sabiduría del hombre es tontera, hermano? Y de las buenas. Por eso ser santo no quiere decir ser sabio. Murmuraron en el desierto, santos. Pecaron,
santos. ¿Por qué? Porque les faltó conocimiento. Mi pueblo pereció, dice el profeta, porque le faltó conocimiento. Metámonos en el conocimiento, pero espiritual. En vez de estar estudiando tanto ecuaciones, que es bueno saberlo por si le va a tocar desempeñarse aquí en la tierra, aplíquese primero a las ecuaciones espirituales y después aprenda las otras por si acaso le sirve. Pero no deseche lo uno por lo otro. Y si habría que escoger entre el conocimiento terrenal y el celestial, ¿cuál escogería? Dijo una persona: preferible es entrar con orejas largas al cielo que con sabiduría al infierno. ¿Cómo pagará el hombre por su alma cuando la pierda? ¿Qué dará el hombre? La sabiduría de Dios te invita revelándote el proyecto misterioso, aunque no tengas inteligencia natural. Por eso dije que era preferible llenar las iglesias de santos que solo teólogos, solo teóricos. Santos, apartados para Dios, para profundizar en lo hondo de Dios. Levante sus manos. ¿Usted cree esto? Es evangelio dinámico, práctico, de todos los días. No es evangelio apocalíptico. Eso es para el último día. Los días presentes hacen el futuro. Aleluya. Debo resumir rapidito, un segundo más. ¿Quieres tú tener la mente de Cristo? Como dice el final del pasaje. No es que la mente del Señor se te va a meter en tu mente. Es que vas a tener los mismos propósitos de Él, las mismas metas. Agradar a Dios y cumplir tu ministerio. No hay más. Porque solo caminando en el Espíritu se puede agradar a Dios. Vamos a platicar con tu alma un par de minutos con la administración. El conocimiento de Dios, el conocimiento relacional de Dios es el único camino para poder transitar por esta vida sin tropezar, para poder transitar por esta vida sin toparnos. Y es una de las cosas más grandes que Dios ha delegado. Por eso el Señor Jesús, la vida eterna consiste en esto, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ahí está centrado todo, fue más la columna vertebral, conocimiento del Dios verdadero y de Jesucristo. En cualquier época de la historia, continuará en el futuro, conociéndole y conociéndole, y solo puede conocerse a través de la revelación. Esta noche creo que es una buena noche para decirle: Señor,
yo quiero que tú te reveles a mi vida, que me reveles tu nombre, que me reveles tu poder, que me reveles tu gracia, que me reveles tu amor. Señor, que me reveles mi vida, que me reveles todo, Señor, lo que viene de ti. Que mi vida pueda ser abierta a tu conocimiento profundo, tu vida transformada automáticamente, ese conocimiento que produce vida en ti. Por eso dice la palabra del Señor, y conoceréis la verdad, y esa verdad que conozcas os libertará. Ese conocimiento revelacional de la verdad te da libertad. Pongámonos de pie y levantemos nuestras manos al cielo. Y creo que es una buena noche para poner en su lugar las cosas, para darle el primer lugar a lo que tiene el primer lugar, para establecer las prioridades, y una de ellas es conocer los asuntos divinos. Levanta tus manos y dile: Señor, y abre tus labios y dile: Señor, yo quiero que te reveles a mi vida, yo quiero que abras mi mente, mi corazón, mi espíritu. El caminar con Dios consiste en conocerlo. Quien lo conoce, no se le hace difícil caminar con Él. Quien lo conoce puede caminar con Él muy de cerca, porque las circunstancias no lo van a alejar. San Pablo, que conocía la profundidad del amor de Dios, nos podrá apartar del amor de Dios, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo futuro, ni muerte, ni la vida, ni tempestades. Nadie podrá apartarnos de Él. Es el conocimiento revelacional por el Espíritu Santo, el único que va a producir vida en nosotros, vida espiritual. El mismo